Durante los últimos días ha estado en el eje de la atención pública la cantidad de dosis y el cronograma de vacunación, fundamentalmente teniendo en cuenta cuántas dosis van llegando al país y cuántas se van pudiendo inocular. Y de repente se dio una situación en el día de ayer que no había sucedido hasta el momento, que fue una pausa en muchos departamentos, salvo en Godoy Cruz, que tuvimos la oportunidad de visitarlo, ese caso, y de verlo, en la vacunación de adultos mayores. No estamos hablando de la Sinopharm, que es para trabajadores de la salud, exactamente, pero en los adultos mayores se tuvo que hacer un impasse. ¿Por qué? Porque no había más dosis, pero se alcanzó a distribuir y a partir del día de hoy va a continuar ese operativo. Bueno, vamos a ver de qué manera va a continuar. Laura Resmasud está en el vacunatorio central y tiene más información. Lauri, ¿cómo le va? ¿Cómo les va? Buen día, chicos. Exactamente, la que tiene la información es Iris Aguilar, que es la directora del vacunatorio central de la provincia, a la que le pregunta, ¿fue así? Digo, un impasse en el día de ayer. Iris, buen día. Buen día. Ayer se pusieron menos dosis, pero no se pausó la vacunación. Eso es importante. También es importante decir que hay algunos departamentos que ya concluyeron la vacunación de mayores de 70. Por ejemplo, La Paz, Santa Rosa, Malargüe y seguramente dentro de un par de días también el Valle de Uco. Así que lo que sí es importante decir que hoy retomamos con la cantidad de turnos en mayor número debido a que ayer llegaron 15.000 dosis de vacuna Sputnik V que está destinada fundamentalmente para mayores de 70 años. Bien. Bueno, esto es importante aclararlo porque si bien ayer en Godoy Cruz, por ejemplo, que fue un centro donde nosotros fuimos, se estaba vacunando con total normalidad porque sí había un remanente, en otros quizás en menor medida, ¿no? Como usted decía, porque no estaban las vacunas necesarias. Es decir, ayer inclusive hasta se colocaron cerca de 200, que quizás es un número un poquito más inferior a lo que están acostumbrados. Tal cual. Lo bueno es que apenas llegaron se pudo distribuir a toda la provincia y hoy estamos vacunando con el ritmo habitual a la espera que llegue otra nueva distribución de vacuna Sputnik para poder continuarlo la semana que viene. Seguro. Iris, llegaron 15.000 ayer. Nunca es necesario y siempre, bueno, obviamente vamos a estar esperando más y más dosis y más teniendo en cuenta que hay que colocar 2 dosis, ¿sí? A cada persona para estar con el 100%, digamos, de inoculación en el organismo. ¿Qué va a pasar con esto teniendo en cuenta el panorama que ya conocemos todos, que no alcanzan las vacunas? Digo, en algún momento ya se pensó, se evalúa, se estudia poner una sola dosis y postergar la segunda dosis en la República Argentina. Lo correcto no es poner una segunda dosis, sino posponer la segunda, que seguramente va a ser una medida que está en evaluación por la Comisión Nacional de Inmunizaciones. Y es claro el mensaje, no es dar una sola dosis, sino postergar la segunda. En este contexto epidemiológico complejo que tiene el país, la provincia, y lo estamos viendo a nivel internacional, y en una situación de escasez de vacunas a nivel mundial, es una posibilidad cierta. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, Canadá. Permanentemente decimos Canadá tiene 5 dosis por habitante. Tiene 5 dosis de contrato cerrado, pero en realidad no tiene las 5 vacunas en la mano. Y Canadá ha sido el primer país que ha pospuesto la segunda dosis, Inglaterra también, y Argentina está evaluándolo en este contexto de escasez de dosis a nivel internacional. ¿Cuánto sería esa postergación? Estamos hablando más de 6 meses, supongo, o más de un año, no sé. ¿Cuánto sería esa postergación? En general, en todas las vacunas, esa postergación hablan de 12 semanas, es decir, 3 meses. Lo que tenemos que saber es que estamos orientados a la vacunación de los grupos de riesgo, es decir, aquellos que la pueden pasar mal si adquieren la infección por coronavirus. Esa es nuestra estrategia fundamental. En base a las dosis que tenemos, estamos pudiendo abordar solamente a mayores de 70, grupo que todavía, como ustedes saben, todavía no terminamos, con más de 100.000 inscriptos. En la medida que lleguen más dosis, iremos por los mayores de 60 y luego por los menores de 60 que tengan determinadas enfermedades asociadas. Ustedes como investigadores, especialistas, médicos, entienden que conviene tener a más gente con la primera dosis o con una dosis que gente con 2, digamos. Usted me lo sabrá explicar mejor. Y entienden que con esa sola dosis se puede, digamos, prevenir una situación más grave, digamos. Si nosotros tenemos mayor cantidad de la población objetivo, mayores de 70, después menores con enfermedades asociadas, ¿qué logramos? Que esas personas no desarrollen formas graves de la enfermedad,
logramos que las terapias intensivas no colapsen, no tengamos la situación de que no haya camas, por ejemplo, en el sistema de salud, por lo tanto el impacto es correcto. Más adelante, seguramente en el 2022, buscaremos acotar o disminuir o cortar la circulación viral cuando haya vacunas disponibles, cuando la situación sea diferente. Ahora el objetivo es claro, evitar que los grupos vulnerables de riesgo hagan complicaciones graves y eso lo podemos lograr con la primera dosis de la vacuna. Así que ese es el objetivo central que nosotros tenemos. Y si uno llega a esta conclusión, se pregunta, ¿por qué no lo empezaron a hacer antes? Porque antes, si vos te recordás el escenario de enero, iban a llegar 30 millones de dosis, no estaba el cuello de botella de producción de vacunas, el escenario se piensa desde el minuto cero. Por supuesto, también nos preparábamos cuando hablábamos en diciembre nosotros para 3 escenarios. Recibir vacuna de menos 18 grados, como la Sputnik que llegó, recibir vacuna que se conserva entre 2 y 8, como la de AstraZeneca que llegó, y recibir vacuna de menos 70 grados, como la de Pfizer que nunca llegó. Y eran 3 escenarios a los cuales teníamos que estar preparados. Bueno, ¿cuándo podemos tener novedades de esto que realmente es muy interesante y novedoso, sin duda, lo de colocar una sola dosis y postergar la segunda? Exacto. Te hago hincapié en eso porque es importante para que la gente no tome conceptos erróneos. Seguramente en esta semana va a haber definiciones concretas. Perfecto. Lo último, yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué pasa al final del día? Si bien la inmensa mayoría de la gente va a su cita y va a vacunarse, digo, ¿qué pasa con esa gente que por algún motivo X no pudo vacunarse, pero ya está justamente la dosis descongelada, etcétera, etcétera? ¿Qué pasa con esas vacunas que no se colocaron en el día? Esa dosis, el frasco también varía. La que recibimos ayer es monodosis, pero días anteriores recibimos multidosis. Cuando terminase el día y hubo ausentes, si queda una o dos dosis, ya lo hemos dicho hasta el cansancio que se ofrece esa vacuna personal que esté colaborando. Lo que hemos habilitado son libros de actas en cada sede para dejar registrado a quién se le coloca la vacuna, el DNI, cuál es el motivo. Lamentablemente estamos en instancias muy sensibles, muy particulares que nos han llevado a tomar esta medida. Ya lo creo. En términos generales, conforme cómo se está desarrollando todo, Iris, ¿siempre hay algo para ajustar? Muy conforme, estamos muy contentos con el feedback que nos hacen los abuelos que se vacunan. Por supuesto que lo que queremos es tener vacunas para poderlos vacunar lo antes posible. Ha sido muy amable, como siempre, Iris Aguilar. Chicos, si ustedes, por supuesto, que tienen alguna duda, ella las está escuchando atentamente para responderlo. Pero ojo con esto que estaba diciendo Iris Aguilar, ¿no? Que puede haber novedades en las próximas horas en la decisión de colocar solamente una dosis y postergar esta segunda. Conviene tener a más gente vacunada con una dosis que tener a gente con las 2 dosis directamente colocadas. Así que ojo con esto, que puede haber definiciones en las próximas horas. Y en ese caso, no sé si lo alcanzó a decir, yo al menos no lo interpreté o no lo escuché. Iris, ¿cómo le va? La persona que recibe una sola dosis, ¿en cuánto tiempo desarrolla anticuerpos? Dependiendo de cada vacuna, ¿qué pasa con los adultos mayores que ya han sido vacunados con la Sputnik? Esa es muy buena pregunta. En general, cuando te administras la primera dosis de una vacuna, a los 14 días ya tenés, entre los 10 y los 14 días ya tenés aumento del títulos de anticuerpos. Por lo tanto, hay una protección que además está validada por los ensayos clínicos. Pero vuelvo a subrayar, no es que vamos a colocar una sola dosis, que es lo que está analizando la Comisión Nacional de Inmunizaciones, sino que vamos a aumentar el intervalo, el tiempo entre primera y segunda dosis de manera de optimizar la vacuna que estamos recibiendo y de esta manera lograr mayor cantidad de población objetivo vacunada y de esta forma mitigar el eventual impacto de la segunda ola. Pero eso se puede hacer con todas las vacunas porque tengo entendido que el Sputnik son 2 componentes diferentes. Entonces, si tenemos, por ejemplo, totalmente reservadas el segundo componente, ese se puede usar, no se puede usar como primera dosis para más adultos mayores, ¿no? No, claro, pero quedará eventualmente reservada. A ver, esto no es decisión individual, hay un análisis de especialistas de las distintas sociedades científicas que han aportado la evidencia disponible para tomar la decisión. Si la decisión se toma es básicamente porque existe respaldo científico para poderla tomar, como ha hecho Canadá, como ha hecho Inglaterra. Vuelvo a repetir, esto está en evaluación y seguramente en esta semana tendremos definiciones, porque hay una realidad concreta y es que no está disponible la cantidad de dosis de vacunas que necesitaríamos para llevar un plan de vacunación con normalidad. Por lo tanto, hay que ajustarse a las circunstancias de
provisión de vacunas y también a la situación epidemiológica que tenemos como país y como provincia. Iris, y de las 500.000 que llegaron durante la jornada de ayer, ¿cuántas serán destinadas a Mendoza? Todavía no recibo la notificación hasta antes de empezar el diálogo con ustedes de cuántas son las dosis ni cuándo llegan. Recordemos que es un proceso que demora la desaduanización y el acondicionamiento de las vacunas y chequear el stock que va a estar disponible. En general, siempre sobre la tarde tenemos la notificación de la distribución en cuanto a cantidad y días de llegada a la provincia. Iris Aguilar, la consulta es básicamente cuándo será el turno de las personas mayores de 60 años. Recibimos a diario consultas y hay mucha expectativa en ese grupo etario. Mirá, es clara la respuesta. Si tenemos 100.000 inscriptos mayores de 70 y estamos llegando a vacunar recién, todavía no alcanzamos los 50.000, hay que terminar con los que quedan de 70 y después avanzar con las personas entre 60 y 70. Recuerden que la vacuna de Sinopharm o Sinopharm, la vacuna china, no está todavía aprobada para ser aplicada en mayores de 60. Por lo tanto, ahí tenemos esa década que nos queda un poco a la expectativa, por supuesto, pero no damos los turnos porque no hay dosis. Cuando nosotros tengamos las dosis disponibles, obviamente que vamos a entregar los turnos de manera inmediata porque son parte de la población objetivo, porque son de riesgo. ¿Y cuál será ahora, la de priorización? Más riesgo por el grupo etario son los mayores de 70. ¿Cuál será la priorización entre aquellas personas que tengan enfermedades prevalentes y la relación en cuanto a la edad? Es decir, ¿habrá alguna escala de prioridades? Mayor de 60, la escala de prioridad es la edad. La edad ya por sí sola es el factor de riesgo clave. Para menores de 60 ya la edad no es el factor de riesgo, sino que son las enfermedades asociadas. Y ahí son claves algunas enfermedades, que en eso estamos trabajando también para ver cómo lo vamos a abordar. Pero claramente obesidad, diabetes, pacientes renales crónicos o pacientes trasplantados son población de altísimo riesgo los que tienen menos de 60 años. Los que siguen entonces en prioridad, perdón Seba, van a ser entonces los grupos de riesgo de acuerdo a este orden tal vez que usted está dando, más allá de lo de la edad, ¿no? El grupo de riesgo, a ver, para ponerlo en claro, hemos empezado mayores de 70, donde la edad es el factor de riesgo. Cuando venga más vacuna que se pueda utilizar en mayores de 60, se empezará con los mayores de 60, pero primero hay que terminar los mayores de 70. Y cuando tengamos disponibilidad de dosis para menores de 60 con enfermedades asociadas, vamos a empezar a vacunar a ese grupo. Y en ese sentido, seguramente la provincia va a arbitrar los medios para comenzar a vacunar, especialmente y en primera etapa, a los pacientes obesos. Así que, bueno, probablemente en el curso de esta semana haya novedades con respecto a ese grupo. Muy bien. Bueno, y como una sugerencia nomás, Iris, ya que no se intenta dar un mensaje erróneo o difuso, como especialista en comunicación les quería aclarar que la pausa que nosotros hemos titulado el impasse ha sido una información que ha brindado la cartera de salud, por lo cual sería importante entonces que no hubiese mensajes contradictorios. Sí, por eso lo aclaro, ¿no? Porque es importante tener los mensajes claros. Nosotros no hemos hecho impasse, lo que hemos hecho es entregar los turnos de todas las dosis disponibles. La idea es tratar de optimizar el uso de recursos y obviamente en el caso de un tema tan sensible como la vacunación contra coronavirus, esto es clave, la información es clave, la información clara y veraz es clave. Una última pregunta, ¿los grupos de riesgo va a ser igual que con los mayores de 70? ¿Se van a tener que inscribir en alguna página? ¿Cómo piensan hacer ese operativo? Sí, exactamente, la página va a seguir funcionando y totalmente, seguramente se van a tener que adjuntar en la inscripción también, no la orden médica, sino el certificado médico, haciendo hincapié en esto de certificar y que cada profesional responsable asuma precisamente la responsabilidad del diagnóstico que está dando, porque también hemos visto lamentablemente con vacunación antigripal el año pasado muchos certificados de gente que no padecía la enfermedad que decía tener y bueno, es importante que asumamos todos el compromiso y la responsabilidad
de saber que las dosis tienen que llegar a las personas o a los grupos más vulnerables, que tienen no solo mayor riesgo de enfermar, sino que también tienen mayor riesgo de hacer complicaciones graves.